John chapter 1. La primera de Juan, el primer capítulo. Y le pido que por favor apaguemos los celulares. I ask you to please turn your cell phones off. Primera de Juan capítulo 1. Quiero leer este primer capítulo que contiene 10 versículos. I want to read verses 1 through 10 of this first chapter. And speak tonight about Christian fellowship. Y hablar acerca de la comunión cristiana, la comunión espiritual que nosotros como hijos de Dios tenemos o debemos tener. And so we want to talk about the Christian fellowship that we as Christians ought to have with and among one another. Creo que hemos perdido un poco de esa comunión, esa íntima comunión que debemos tener como cristianos. I think to some measure we have lost a little bit of that Christian fellowship, church fellowship that we need to have. Primero de Juan capítulo 1, verse 1. We'll read again in Spanish. Leyendo en español, dice versículo 1: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que este versículo 3 y también el versículo 7 nos dan lo que es el tema de este mensaje en esta tarde. So verses 3 and 7 speaks to what I want to talk about tonight. And again, verse 3 in English: That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. We have in common Jesus Christ, which unites us. Tenemos nosotros en común a uno que nos une, y ese es Cristo. Él es el que nos trae, Él es el que nos une, Él es el que hace que nosotros lleguemos a la iglesia. He is the one that unites us. He is the one that causes us to come to church. Not only do we need the fellowship with God the Father through prayer and Bible reading and preaching and so forth, but we need that fellowship among one another, with one another. One of the reasons that the kitchen or the dining hall is called a fellowship hall, it is where we come together, usually around food, but it is something that brings us together. El comedor, pues es un lugar donde nos juntamos de vez en cuando. Es un lugar donde que nos une, donde nos une la comida, pero nos junta. Es como en una casa, algo que junta a la familia es una cena, una buena comida, un desayuno, al comer. Y saben que es un tiempo para en familia, hay que disfrutarlo. En la iglesia también, cuando tenemos tiempos en el comedor, pues hay que disfrutar el tiempo que tenemos juntos.
y debe ser algo que usamos para tener comunión, no solo con unos poquitos que se juntan aquí en este rincón y aquel rincón, y hay veces que así es como sucede. Y llega un visitante y está sentado solo. Bueno, we see sometimes even in the fellowship hall, which again, food or some event in there that should bring us together. We have those who, some in this corner and some in the other corner, and we see somebody who's new in the church and comes and visits, and he's sitting by himself, and that's not right. Y esto no es justo. Pero continuamos aquí en versículo 4 dice, en verse 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7, again verse 7, another key verse in this chapter, which goes along with verse 3. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que como aquí en la tierra, como aquí en la iglesia, cuando venimos a la iglesia, venimos a escuchar predicación, enseñanza, eso nos une y debe causar que ya lleguemos aquí y querramos tener comunión los unos con los otros, como también en el comedor. And again, we see here that in church, and let's say through confession, as we see here in these last verses, those verses speak of a confession that brings us to Christ, a confession of our sins, which allows us to be able to come together with Him in good fellowship. Cuando estamos mal con Él, cuando vivimos en pecado, no hay paz. Y es difícil mantener una buena comunión con Él. Nos quita de nuestra Biblia, nos quita de la oración y también nos quita y nos irá quitando de la iglesia. And so again, as we read in these verses, we see here that confession is what allows us to feel that intimate fellowship that we ought to have with God, because when we confess, we feel that we are able to come unto Him because our sins have been forgiven. Comunión, fellowship. Y quiero en esta tarde darle varias cosas que espero que sean de bendición. Otra vez, pero apunte ahí en estos versículos 3 y el versículo 7, que son versículos que van juntos y hablan acerca de esta comunión de la cual hablamos en esta tarde. So verses 3 and 7, they being used together to help with the theme and this topic which we will cover tonight. Así que como cristianos somos nacidos del mismo Padre. You know, as Christians, we are born of the same Father. We have the same Father. Tenemos el mismo Padre. Amén y gloria a Dios.
a Él le costamos lo mismo. You know, we cost Him the same. Think about that one just a little bit. He didn't pay any more for me than He did for you. We are all equal. We are all treated the same. We are His children. Somos sus hijos. Nos trata a todos iguales. Él no favorece a uno más que al otro. Y a unos parece que los quiere más porque siempre los está disciplinando. Seemingly sometimes maybe it seems like He loves one more than another because He's always having to discipline one more than the others. Bueno, no lo digo. Somos miembros de un solo cuerpo. We are all members of the same body. The body of Christ. Enseñados también del mismo Espíritu. And we are all taught by the same Spirit. The Holy Spirit of God which dwells within us. Andamos también por Él, por el mismo camino. He has put us all on the same path, on the same road, let's say. Let's go to 2 Corinthians chapter 5 and verse 7. 2 Corintios 5, mire el versículo 7. 2 Corintios, ando en mal lugar. 2 Corintios 5, 2 Corinthians in chapter 5. Dice en el versículo 7, look in verse 7. Dice la Biblia aquí, porque por fe andamos, no por vista. Ese es el camino por el cual debemos andar. That's the road on which we walk. That is by faith. It's not a blind faith because we have the Bible, which we need to read and study so that we might know how to live. And when we put into practice His truth and His principles, then we are on the right road. Then we will end up right at the right place. Cuando andamos en y por la Biblia, siguiendo sus principios, siguiendo sus verdades, entonces vamos a andar bien, vamos a andar por buenos caminos, vamos a llegar a donde el Señor quiere que lleguemos en nuestra vida personal y espiritual. Si no, no. Nos vamos a desviar y vamos a andar por otros caminos por donde no debemos andar y tendremos que pagar las consecuencias. And when we are out doing that which is not right, that which is not good, then we'll end up paying the consequences. Pero tenemos quien nos guía. We have somebody who guides us, and it is His Holy Spirit within us, which helps us and guides us along the way. Tenemos también que servimos al mismo Maestro. Otra vez hablando de tener las cosas en común. Speaking again about those things which we have in common. As the children of God, we have one and the same Father. We have one and the same Master. A Él servimos. Y sabe que también, mire, aquí estamos cerquitas, miren Romanos, el capítulo 8. Romanos, el capítulo 8. Y vemos aquí que también tenemos
otra vez, como cristianos, tenemos la misma herencia. And also, as Christians, we have the same inheritance. Mire el capítulo 8 y el versículo 17. Look at verse 17. Dice, y si hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Right? How many sons of God are in this place tonight? Dice, y si hijos, ¿qué? Herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que nosotros tenemos una herencia en Cristo y con Cristo. We have an inheritance, as it says in verse 17, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Así que gloria a Dios que nosotros por haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador tenemos la misma herencia. So again, being that we have been born again, we have all the same inheritance with Christ. Somos de Él. A Él pertenecemos. We are His. Ahora, continuando, y vemos aquí en esta tarde que y quiero darle varias cosas acerca de esto, ya viendo que lo que tenemos nosotros en común como cristianos, having seen those things which we have in common as Christians. Debemos ver también que la base, we need to see what the basis of that fellowship is. ¿Cuál es la base de esta comunión que tenemos ahora como cristianos? Número uno, vemos que es un compañerismo que es condicional sobre nuestro andar en la luz. We have a fellowship which is conditional. It is conditional because it is based upon our walking in the light. Mire otra vez el versículo 7 de Primera de Juan. Going back to 1 John. Look again at chapter 1 and at verse 7. Capítulo 1, versículo 7, Primera de Juan, dice, pero si andamos en luz. ¿Saben que como hijos de Dios, nuestro Padre Dios es esa luz que debemos nosotros seguir? Pero hay veces que nosotros queremos huir de la luz y andar en tinieblas. As Christians, we should walk in the light of God. That is, in the light that He gives us in and through His Word. But many times we want to run from the light to live in darkness. And there are a lot of cucaracha Christians. ¿Aló? Hay muchos cristianos que quieren vivir como las cucarachas. Sí, salvos. Pero después de tiempo, por X razones, que no quieren ya la luz de Cristo, no quieren andar bajo la luz que el Señor quiere darles. Mejor quieren andar con esos que viven en las tinieblas, siguiendo a esos que hacen las cosas en lo oscuro, en secreto, contrario a lo que Dios nos enseñó. No sea una cucaracha.
Stumpy, a cucaracha. Siempre que pienso de eso, pienso en el hermano, creo que fue el hermano House, le dijo al hermano Fernández y que cantara ese cantito de la cucaracha. Y le dijo, hermano, no lo quiero cantar, cántalo. Y pues obedeciendo a su pastor lo canta. Y luego después le dice, pues, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Le dijo y se enojó con él. A pastor in Hammond, Indiana, pastor of a big church, asked the Spanish pastor to sing that little song of the cucaracha. And he said, Pastor, I don't want to sing that song. That's not a good song to sing. He made him sing it. And then he asked him after he sang it what it meant. And then he got mad at him for singing it. ¿Ya cómo son los pastores? Bueno. Por poquito no pierden comunión entre ellos. For a cucaracha song, they almost lost the fellowship that they had. But el pecado, el pecado interrumpe, el pecado estorba nuestro compañerismo con el Señor. Sin interrupts our fellowship with God. Sin interrupts our fellowship with God. Mire, por favor, en el libro de Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Leímos allí también en 1 de Juan cómo es que la confesión, cuando hecha de una buena forma, Dios perdona y uno puede mantener su comunión íntima con Dios el Padre. As we read there in 1 John, we read there how it is that when we confess our sins, we can maintain that intimate fellowship with God. But when we don't, then we're going to have problems with Him. Instead of Him working in our favor, He's going to allow us to go ahead and work on our own, and we're going to suffer the consequences. Así que nuestro Padre Dios, en vez de ayudarnos, en vez de favorecernos en ciertas cosas, va a permitir que uno haga como uno quiere hacer y vamos a tener que sufrir las consecuencias. Hay que mantener nuestra comunión con el Señor. Maintain your fellowship with God. En el libro de Isaías, in Isaiah chapter 59, look at let's read verse 1. Verses 1 and 2. Versículos 1 y el 2. En Isaías 59 dice aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División. Así que estorban, interrumpen entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pecado nos divide, nos separa de Dios. Por eso es que uno muchas veces se enoja viniendo a la iglesia. El pastor dice esto, el pastor dice aquello, y pues uno no puede vivir una vida muy feliz ni contenta porque no podemos, según el pastor, hacer todo lo que el mundo quiere hacer y lo que nuestra carne quiere hacer, porque es pecado, todo es pecado. Bueno,
¿Por qué decimos eso en la iglesia? ¿Por qué decimos eso en las clases de escuela dominical, etcétera? Porque queremos que usted mantenga una buena, íntima comunión con su Dios. Es para su bien. You know, when we preach about sin, and it's sometimes people and Christians think, and they leave church saying, well, Pastor doesn't want us to have fun in our life. Everything that we do is a sin. But why do we say those things? It's because we want the best for you. And we want you to maintain a good Christian fellowship with God. So you can enjoy all of the blessings of God. Verses 1 and 2 again. I'll read them in English. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. But, look at verse 2. Your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Do you want God to hear you when you pray? ¿Quiere que Dios lo oiga cuando usted ora? Espero que sí. Pero ¿sabe que cuando andamos viviendo mal, cuando estamos viviendo en pecado, Él no va a estar tan apto para oír? Menos actuar a su favor. You know, if we live in sin and we're not doing that which is right, that which is good, then God is not going to be so apt to hear us or act in our behalf because we're not doing right. Because our sins have separated between you and your God, between me and my God. Mantenga su comunión con Dios bien. So maintain that fellowship with God. Don't lose out on His blessings. Miren en Primera de Pedro capítulo 2. Look in 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2. Primera de Pedro capítulo 2. Dice en versículos 21 y el 22. Verses 21 and 22. Dicen, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Debemos nosotros seguir su ejemplo. Jesus left us an example. Now, we are not going to, we'll never be able to live a sinless life like Him. But the Bible says that He did leave us an example that we can follow. And that example we see there in those verses. And I'll read them in English. It says, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow His steps, who did no sin, neither was guile found in His mouth. So we need to watch how we live. We need to watch that we don't live doing sinful things. That we watch even our mouth and how we use it. How we use it to deceive. How we use it to curse and all those other things we do with it. Hay que cuidarnos.
Hay que cuidarnos y no pecar, no vivir en pecado. Pero gracias a Dios que si pecamos tenemos a un abogado en el cielo. Pero tenemos que ir a Él sinceros y de corazón. We do have an advocate with the Father, and that is Jesus Christ, our advocate, our lawyer, let's say. And He will go to bat for us in heaven. But only when we, from the heart, confess our sins and repent. Mantener nuestra comunión con nuestro Padre bien. Compañerismo se basa sobre una relación familiar e íntima con Cristo y su familia. So we need to maintain that fellowship with the family of God. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Can two walk together except they be agreed? And having said that, we have, and I remind you to pray for Brother Ignacio Sanchez and Miss Kathy Blaylock, because they have decided that the two are going to walk throughout the rest of their lives together. Agreed. Handcuffed for the rest of their life. Esposados por el resto de su vida, ¿verdad? Y pues, digo jugando, pero en serio, así es como una pareja debe ver su relación, el uno con el otro, donde dos personas han llegado a un acuerdo. Fellowship is coming to a point where we come to agree, like in marriage. An agreement. Tenemos nosotros un acuerdo también. Vamos a decir, por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo que nos trajo a la cruz de Cristo. There was an agreement at the cross which brought us there. Tenemos un acuerdo también en cuanto a la dirección. ¿Cuál es la dirección del cristiano? Ese acuerdo que tenemos es el cielo. We also have an agreement, that is, as far as direction. And that direction that we all have in agreement is heaven. Tenemos también una meta, y eso es de andar en los negocios de Dios. And another one is being about God's business. Being about God's business. Y tenemos que seguir adelante, continuar. And we need to be about God's business. We need to keep doing His business. We need to keep doing what we need to do. We need to keep on going for Him. And He wants us to do that because it is for our good. Tenemos también que tenemos en comunión. Esa comunión es con nuestro Padre. Esa comunión es también con nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. That communion, that fellowship that we have is not only with the Son, but also with the Father. Not only with the Father, but also with the Son. They both are one. Pero sabe que tenemos también una comunión que debemos mantener, y esa es esa comunión que tenemos entre cristianos. And we also have a fellowship that we need to maintain, yes, with God, but we also need to maintain a fellowship as believers, as Christians.
Too much bickering, too much fighting, the jealousies and so on and so forth. And we can't get along, and it's hard to have good fellowship with one another because of all the issues we have. No podemos mantener buena comunión en la iglesia porque muchas veces entre gente cristiana por celos, por y lo otro, diferentes cosas que no nos deja tener buena comunión los unos con los otros. Sí nos vemos, sí nos damos una sonrisa y la mano nos damos, pero no tenemos buena comunión. We come to church, we're friendly, we smile, we even shake hands, but really there's no connection. Hello? Fellowship. Tan pronto que podemos, ¡pum! Y nos salimos. Soon as the service is over, we're like an arrow out of the bow, gone. And that's not right, and that's not good. Buenas noches. Debemos trabajarle a la comunión que debemos tener entre hermanos. We need to maintain good fellowship among the brethren. We are brothers and sisters in Christ. Hay que, como hermanos en Cristo, mantener esa comunión, no dejarlo, no abandonarlo. Tenemos una órdenes de nuestro Señor, que nos juntemos como cristianos, como familia en la iglesia. We have, according to Hebrews chapter 10 and verse 25, donde nos dice ahí, no dejando de congregarnos, no para venir y sentarnos aquí y jugar iglesia. It says in that verse, not forsaking the assembling of yourselves together. That's not to come together so that we can come and sit and be religious and so that people can see us in church. No. It ought to be a family gathering. Yes, we hear the Word of God. We sit around, let's say, the fire of the Word of God as it is given, and how it is that fire, like when you go out out camping, you sit by the fire and you warm your hands and you warm your feet and you warm your front and you warm your back. Well, in church ought to be something like that too. Vamos a acampar, tenemos una fogata y ahí nos calentamos las manos, nos calentamos, entre más nos acercamos, a veces que nos acercamos mucho y nos sobrecalentamos y tenemos que alejarnos un poco de la lumbre. Pero sabe que es algo que nos trae, algo que nos une, y la palabra de Dios debe unirnos. Pero venir, juntarnos aquí en la iglesia, debe traernos también a tener más comunión, más plática, más tiempo los unos con los otros. No llegar a última hora para no tener que hablar con nadie. Y salirnos para no tener que hablar, tener comunión con nadie. Bueno, sometimes we'll come late so that we don't have to talk to anybody. And we'll leave early and as soon as we can so that we don't have to talk fellowship with anybody. Something wrong. Algo está mal. No hacemos bien.
We do not, well, buenas noches. Y pues para terminar, ya que el tiempo se nos fue, ¿cómo podemos mantener esa comunión? How can we keep and maintain that fellowship that we need? Juntándonos en la iglesia es una forma. Coming to church is one way. Y nos juntamos en la iglesia para alabar a Dios, para orar, para testificar, para compartir bendiciones. We come to church, and in church we come to worship God, we come to pray, we come to witness, we come to express how good a God has been to us and express the blessings that He has blessed us with. To tell others how God has been so good to us. Si usted recuerda en la Biblia, leyéndola, se acuerda también de los hermanos se juntaban en la iglesia. Era importante juntarse en la iglesia. ¿Se acuerda uno una vez también que se tardaron tanto en la predicación que sentado uno en una ventana ahí que se queda dormido? ¿Y qué le pasó? Se cayó de ahí y se mató. ¿Dónde? En la iglesia. Lo hubiera despertado el predicador. And we think of that story of the man who went to church in the Bible, in the book of Acts. You read it. The preaching went on for a long time. Someone sitting in the window, opening, fell asleep, fell out, and died. Where? At church. Don't go to sleep in church. ¿Se puede morir? Qué bueno que no tenemos ventanas. Y lo bueno también que no es de un piso. Praise the Lord, we don't have windows. We only have one floor. But to the primitive church, it was important to come together. And God said, forsake not the assembling of yourselves together. Y a algunos cristianos no se le prende el foco acerca de eso. Se les hace muy lejos. Le mencioné hace poco el hermano, no el hermano Chan, pero fui con el hermano Hudson, fuimos a Honduras, fuimos y predicamos ahí en la iglesia por el hermano misionero, el hermano Ramos. Llegó un grupo de una iglesia de Puerto Cortés. Manejaron ellos 40 millas para llegar ahí, a San Pedro Sula. Y llegaron ellos ahí, llenó un dompe lleno de gente. ¿Por qué? Porque para ellos era importante llegar a la iglesia y a oír predicación. That church in San Pedro Sula, where we went and preached, me and Brother Hudson, there was a church that sent a group from Puerto Cortés, 40 miles away. They arrived, and when they arrived, they came in a big green dump truck. To them it was important to be in church. And I have the picture there on my desk right now. It was important to be where the Word of God was being preached. And we can't get people to come across town. Y aquí la gente no llega viviendo aquí cerca. Y al propósito, y termino.
de la comunión? What is the purpose of that fellowship that we need to have? It is so that we can draw strength one from the other. Es para cobrar ánimo, para cobrar fuerzas de otros. Bueno, ha sido una bendición ver a algunos hermanos de la iglesia que, o vamos a decir, por ejemplo, la hermana Aguilera ha tenido, los últimos años han sido difíciles para ella. Aparte de uno o dos personas más, ella ha sido una que ha ofrecido venir a limpiar la iglesia. Y ni las fuerzas tiene para hacerlo. Bueno, ¿sabe qué? Eso me anima. Eso me anima a mí a venir cada semana y limpiar con ganas. Gracias a Dios, la semana pasada los hermanos míos vinieron y limpiaron. Amén. Hermano Martínez, vinieron, cortaron la yarda ayer. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que eso ayuda, eso anima? When we see others serving, it helps to encourage us. And when we come to church, it encourages us to come. But sometimes we come and we say, well, look at all the empty seats. And it says to us, or we tell ourselves, and if it's not important to others, why should it be important to me? It doesn't matter if I come or not. I'm not going to be faithful either. Y hacemos mal. And for the wrong reasons, we do the wrong thing. And we forget that it is about pleasing Him. Right. Y olvidamos que es para que nuestro vivir debe ser para agradar a Dios. Es también para compartir bendiciones y testimonios. Es para darle a otros oportunidad de gozarse junto con nosotros. Es también para llorar los unos con los otros cuando están doliendo. You know, there's a time when we can come together and we can encourage one another, lift one another up, cry with one another, express the blessings of God with one another. And yes, even at times, the hurts. Así que llegar a la iglesia no es tan, no solo para venir y escuchar a un gritón o un llorón o a un predicador venir y hacer lo que él hace detrás del púlpito. So it's not about coming to church and hear somebody scream and holler and preach and slobber all over the place and stammer and stutter all of his words. It's not about that. It's about coming together and worshiping God. Amen. Together. Amen. Good. Es para ayudar a los más débiles y con la palabra de Dios. It is about helping those who are weak in the faith with their Bible. Es para alentar a los que están siguiendo de lejos. You know, it's about trying to bring those who are following a little bit far off and trying to draw them a little closer.
to be a little more faithful. So that they don't come only once, but they can come twice. And if they come twice, they come 3 times in the week. Para ayudarle a aquel que viene una vez. Para que venga 2 veces. Y si viene 2 veces, que venga 3. Comunión. Fellowship. What is it that brings us together in the church? It is Him. It's God. Permita que sea el Señor el que nos trae y nos une aquí en la iglesia. Con ojos cerrados y rostros inclinados, por favor.